¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Sean todos bienvenidos a explorar juntos todas las posibilidades para un futuro mejor, compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su infancia, la vida familiar cotidiana con sus hermanos y hermanas, su adolescencia y cómo fue su darse cuenta de quién era realmente. Eso y mucho más. Descubre con nosotros la revelación sobre la vida y obra del Maestro, contenida en el libro de Urantia en detalle. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a todos a Es posible un mundo mejor. Y como creemos que sí es posible lograr un mundo mejor, está hecho este formato para conocer, en este caso en nuestra segunda temporada, la vida, obra y enseñanza de nuestro amado Jesús Micael. Y para iniciar este encuentro, vamos a solicitar a Marcelino una oración. Marcelino, por favor. Muchas gracias. Nos disponemos en las manos de la divinidad y expresamos, infinito y sagrado Padre Universal con todo su equipo celestial. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por este nuevo encuentro y por hacer posible que nuestro interno se disponga plenamente al mayor grado de absorción para que podamos no solo beneficiarnos cada uno y cada una, sino irradiar estas bendiciones sobre nuestros semejantes. Gracias por conducir a su hijo Javier para que esa inspiración nos ayude a seguir adelante motivados a la siembra de la semilla de la quinta luz. Lo expresamos todo esto en el nombre de Micael de Nevadón, en Jesús de Nazaret. Así es y así será. Amén. Amén. Gracias, Marcelino. Bueno, como bien saben, Por un Mundo Mejor está compuesto por varias familias de lectores urantianos. La metodología es que vamos a tener una presentación de Javier y después vamos a abrir los micrófonos para hacer nuestros comentarios, nuestras inquietudes y nuestras preguntas. Así que hoy el tema es absolutamente apasionante. Juan el Bautista. Así que sin más, Javi, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Mora. Bueno, gracias a Mora y a todos vosotros. Gracias por vuestra presencia. Siempre lo digo y no me canso, que es un placer poder colaborar con esta familia urantiana. Esto nos hace sentirnos un poco más en familia, aunque somos todavía poquitos, pero bueno, hay que sembrar poquito a poquito. El tiempo nos dará la razón. Solamente hay que dejar a nuestro Padre Celestial el tiempo necesario para que el fruto de nuestro trabajo pues fructifique. Bueno, vamos a empezar a compartir esta presentación que inicialmente era de 2 horas, está muy recortada para adaptarnos a los tiempos. Yo espero que sea una horita, una hora aproximadamente, y tener tiempo suficiente para poder comentar muchos aspectos de la vida de Juan el Bautista que yo creo que son sumamente interesantes y que además en los evangelios prácticamente no nos cuentan nada. En el libro Durante nos dicen muchísimas cosas que son sumamente interesantes. Bien, vamos a compartir para no perder el tiempo. Mm. Mora, ¿se ve ya? Gracias. Pues bueno, el título que hemos elegido, ya sabéis, Juan el Bautista. ¿Mm? Bien, aquí vamos a empezar esta presentación de una forma diferente a como la hago habitualmente. En vez de empezar por la génesis de los padres de Juan el Bautista, el inicio y toda su vida, y luego finalmente concluir con quién es actualmente el Juan el Bautista, vamos a empezar al contrario. Vamos a empezar para situarnos, para que realmente entendamos y comprendamos cuál es la posición actual
de Juan el Bautista. Y a partir de ahí vamos a entender mucho mejor eh, toda la vida y las enseñanzas de Juan el Bautista. Pero os digo, vamos a empezar justo al revés, como si empezara por la parte final de la presentación. Sé que es una forma diferente, pero creo que cuando entendáis un poco cuál es la posición actual de Juan el Bautista, empezaréis a haceros muchas preguntas, como me las he hecho yo, a través de la exposición de la presentación. Entonces, fijaros, sabéis que hay una junta de supervisores planetarios. Bien, pues nos dicen los reveladores que desde la época de la donación de Miguel en vuestro mundo, la Administración General de Urantia fue confiada a un grupo especial de 24 antiguos urantianos en Jerusalén. Todos eran, por naturaleza, auténticos dirigentes cuando ejercían su actividad en Urantia. Los miembros son designados por la Junta de los 24, por el gabinete de Lana Forge, apoyados por los altísimos de Dentia, aprobados por el centinela designado de Jerusalén y nombrados por Gabriel de Salvington, de acuerdo con los mandatos de Miguel. Hay una junta supervisora planetaria. Nos dicen los reveladores que en el momento actual un tal Juan, conocido por vosotros como el Bautista, preside este consejo cuando celebra sus sesiones de Jerusalén. Fijaros el cargazo que ha tenido. ¿Mm? Dice, pero el jefe de oficio de este consejo es el centinela designado de Satania, el representante directo y personal del inspector asociado de Salvington y del Ejecutivo Supremo de Orgontón. Los miembros de esta misma comisión de antiguos urantianos también actúan como supervisores consultivos de los otros 36 mundos del sistema aislados por la rebelión. Es decir, este consejo de los 24 ancianos además se encarga de la supervisión consultiva de los 36 mundos que delinquieron, igual que le pasó a nuestro planeta Urantia. Para que veáis un poco, nos situemos realmente cuál es la categoría y cuál es sobre todo la responsabilidad. Este grupo de asesores de Urantia eran 24 consejeros. Aquí no están los 24 porque hay unos cuantos que están libres para ser cubiertos por plazas diferentes. A lo mejor alguno de vosotros ocupáis alguna de esas plazas más adelante. Pero fijaros que en la relación, pues hay gente muy llamativa, como Adán, como Eva, como Enoch, como Moisés, como Elías, incluso como Maquiventa, Melquisedec. Pero y entre ellos está Juan el Bautista, que fue el precursor de la misión de Micael en Urantia. Para que os deis cuenta, digamos, de la responsabilidad que tiene este hermano nuestro. Bien, esto es como no quiero perder mucho tiempo, porque ya he comentado que esta presentación está un poco resumida, aquí tenéis un gráfico un poco para que veáis que cada 100 años se nombra dentro del Consejo Asesor, se nombra a un presidente del Consejo. Y en este caso, el que estaba nombrado cuando los reveladores nos dieron este documento del libro azul, del libro de Durancia, pues estaba Juan el Bautista, estaba como presidente del Consejo. Es un poco para que conozcáis un poco. Y además este cambio se ejecuta cada 100 años. Luego, no quiero hablar de este tema porque sé que cuando empecemos se abran los micrófonos, sería importante, es interesante, cuál es vuestra opinión sobre el posible presidente de consejo que actualmente eh, está rigiendo este consejo asesor. Pues como bien sabéis, los reveladores no quisieron dar el nombre para evitar que le dediquemos nuestras oraciones a este representante, ¿m? Porque nos dicen que somos demasiado beatos, ¿no? Y nos gusta siempre ensalzar la figura de estos representantes. Bien, entonces, ¿qué son los aspectos que vamos a analizar en esta pequeña presentación de Juan el Bautista? Bueno, vamos a hablar un poco inicialmente de los conceptos religiosos en la época del nacimiento de Juan. Vamos a hablar de quién fueron los ancestros de Juan, quién fueron los padres de Juan. Vamos a hablar un poco de las creencias de Juan. Vamos a hablar de la familia de Juan y su relación con la familia de Jesús, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolló su vida, como bien sabéis fue dramática, ¿no? No quiero hacer spoiler, y, y luego va a hacer algunas reflexiones sobre la figura de Juan el Bautista. Bien, ¿cuáles eran las creencias que había en los tiempos de Juan? Dicen que Juan creía en Yahvé, su Dios, en Abraham, y su mayor esperanza era la llegada del Mesías, que era el libertador, que era lo que esperaban los judíos. Este libertador era un
religioso, pero político y militar. No era lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Dice, incluso la mayoría de sus apóstoles y seguidores creyeron que Jesús era el Mesías hasta el mismo día de la gloriosa entrada de Jesús en Jerusalén o su muerte en la cruz. Es decir, los apóstoles siempre pensaron que Jesús era realmente el Mesías. En consecuencia, es comprensible que Juan no abandonase la idea de que Jesús sería el Mesías, debido a la común creencia del pueblo y a la errónea interpretación de la anunciación de Isabel, su madre, y de María, prima de su madre, que fue la madre de Josué ben José, como se llamaba nuestro amado Jesús. Bien, ¿cuál es la genealogía de Juan el Bautista? Dice que el trabajo que Jesús realizó durante su vida en Urantia fue empezado, de hecho, por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, pertenecía al clero judío, mientras que su madre Isabel era miembro de la rama más próspera del mismo grupo familiar, al que también pertenecía María, la madre de Jesús. Zacarías e Isabel, aunque estaban casados desde hacía muchos años, no tenían hijos. Era un matrimonio mayor que no tenía hijos. Entonces, ya sabemos que los padres de Juan el Bautista fue Zacarías y fue Isabel. Entonces, Juan nace en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año 7 a.C. La anunciación de Isabel se produjo en junio del año 8 a.C. Entonces, un poco para que sepáis, para que lo localicemos físicamente en Palestina. Entonces, nos dice el revelador que Juan nació en la ciudad de Judá en el 25 de marzo del año 7 a.C. No sabemos exactamente qué esa ciudad cuál podría ser, pero por indagaciones que se han hecho al respecto, podría ser la ciudad de Ain Karim, que está realmente a la misma distancia, al oeste de Jerusalén, donde está la iglesia de San Juan el Bautista. Esto es la ciudad de Judá, en la que se supone que debería ser, salvo error. Entonces, de cuando en cuando yo para la presentación voy a meter como líneas del tiempo, son como flechas del tiempo para que de alguna forma vayamos situándonos y vayamos comprendiendo un poco digamos, el tiempo que ha transcurrido entre diferentes hechos. Entonces, fijaros que la anunciación de Isabel, la madre de Juan el Bautista, se produjo en junio del año -8, el 8 antes de Jesucristo. Y a los 9 meses de esa anunciación nace Juan, que nació el 25 de marzo del año -7. Y aquí os recuerdo que Jesús nació un 21 de agosto del año -7. Es un poco para que veáis que Juan nació un poquito antes que Jesús. Bien, otra gráfica del tiempo para que lo entendáis. María y José se casan en marzo del año -8. Estuvieron 2 años de noviazgo. La anunciación de Isabel se produjo 3 meses después. Es decir, se casa María y José, los padres de Jesús, y a los 3 meses se produce la anunciación de Isabel. Lógicamente, a los 8 meses del casamiento de María y José, a los 8 meses, se produce la anunciación de María, que fue en noviembre del año -8. Y ahí se produce la concepción de Jesús. Lógicamente, nace Juan el Bautista el 25 de marzo y a los 9 meses de la anunciación de María, padre de Jesús, a los 9 meses nace Jesús, que fue un 21 de agosto del año -7. Es para que tengáis un cronograma de los diferentes, estas fechas tan importantes que se han producido no solamente en la familia de Jesús, sino en la familia de los padres de Juan el Bautista. Bien, otro aspecto importante que hay que resaltar, la diferencia de edad entre Jesús y Juan. Fijaros, Juan nació un 25 de marzo del año -7 y Jesús nació un 21 de agosto del año -7. Luego, ¿cuánto tiempo se diferenciaban uno del otro? Pues exactamente 4 meses y 26 días. Es decir, no llegaban ni al medio año, eran prácticamente de la misma edad, tanto Juan como Jesús. Bien, ¿qué acontece? Bueno, pues lógicamente Isabel tiene una aparición. Y entonces nos dicen los reveladores que a finales del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo, unos 3 meses después de que se casaran José y María, tal como hemos comentado en el cronograma, Gabriel se apareció a Isabel un día al mediodía, de la misma forma que más tarde hizo conocer su presencia a María. Y Gabriel dijo, fijaros el texto de lo que dijo, dice, mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén y mientras el pueblo reunido ruega por la llegada de un libertador, yo,
Gabriel, he venido para anunciarte que pronto darás a luz un hijo que será el precursor de este maestro divino. Llamarás a tu hijo Juan. Qué curioso que le imponga el nombre de Juan. Se podría llamar de otra forma. Le dice que se llamará Juan. Crecerá consagrado al Señor tu Dios y cuando llegue a la madurez alegrará tu corazón, porque llevará muchas almas hacia Dios y proclamará también la venida del sanador de almas de tu pueblo y libertador espiritual de toda la humanidad. Tu parienta María, María la madre de Jesús, será la madre de este niño, de este hijo de la promesa, el hijo de la promesa, y también me apareceré a ella. Bien, lógicamente, cuando Isabel le cuenta esto a su marido, los dos muy mayores, pues lógicamente debería pensar que su mujer estaba mal de la cabeza, el problema de la edad, la menopausia, Dios sabe qué sería. Lógicamente, Zacarías tiene que empezar a querer un poco a su mujer y entonces tiene un sueño. Y dice, nos dicen los reveladores, que no fue hasta unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan cuando Zacarías, a consecuencia de un sueño impresionante, no sé a qué se referirá exactamente con impresionante, me imagino que sería un sueño muy lúcido, se convenció por completo de que Isabel iba a ser la madre de un hijo del destino, el encargado de preparar el camino para la venida del Mesías. Entonces tenemos que Juan el Bautista nació el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo, según la promesa que Gabriel le había hecho a Isabel en junio del año anterior. Aparte de la visita de Gabriel a Isabel y del sueño de Zacarías, no hubo nada extraño, fijaros que lo deja subrayado, dice que no hubo nada extraño ni sobrenatural en la relación con el nacimiento de Juan el Bautista. Y entonces yo os pregunto, ¿cómo que nada extraño? Primeramente, un matrimonio mayor que no podía tener hijos concibe un hijo. ¿No os parece extraño? Segundo, solamente tuvieron un hijo y fue él nada más. Podían haber tenido más, pero solamente fue uno cuando no podían tener hijos. Después recibe la visita ni más ni menos que de Gabriel. ¿Puede imaginar el lugarteniente? Se le impone un nombre de Juan. Podrían haber puesto el nombre de, no sé, de los nombres de los padres. No, no, dicen que se llamará Juan. Y además yo entiendo que Juan tenía predeterminado su destino, pero cuando le hacen esa revelación, de alguna forma están predestinando el destino de Juan. Así lo interpreto yo. No obstante, vosotros seréis los que tendréis que aportar luz sobre este tema, porque luego a mí no me convence que no pasara nada extraño. Bien, vamos a adentrarnos un poco en la vida de Juan. ¿Cuál era la educación y cuál era la situación económica de los padres de Juan? Nos dicen los reveladores. Como Juan era hijo único, sus padres consagraron mucho tiempo a su educación mental y espiritual. Zacarías solo tenía cortos periodos de servicio en el templo de Jerusalén, de manera que dedicó una gran parte de su tiempo a instruir a su hijo. Zacarías e Isabel poseían una pequeña granja donde criaban ovejas. Aunque tenían para vivir con esta propiedad, pero Zacarías percibía un salario regular de los fondos del templo dedicado a los sacerdotes. Es decir, lógicamente Zacarías un sacerdote del templo y recibiría un pequeño estipendio, seguramente, del diezmo que daban todos los judíos en su época. ¿Cómo se producía? Va a hablar de la anunciación de Gabriel a María. Dice, no menciones, fijaros que nos dice, no menciones esto a nadie salvo a José y a Isabel, tu parienta, a quien también me ha parecido y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación de tu hijo, que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra. Esto es Gabriel, el mismo Gabriel que se lo está diciendo. Bien, entonces yo me pregunto, ¿en la anunciación se le informa del destino de Juan? ¿Acaso Juan no fue libre para aceptar su destino? Porque yo entiendo que podía haber dicho que no, que él se iba a dedicar a otras cosas o a ser, pero vamos, aceptar ese destino que se le imponía me parece sumamente extraño. Bien, lógicamente a Juan, como a cualquier buen judío, se le produce la circuncisión, ¿de acuerdo? Y nos dicen que el 8.º día Juan fue circuncidado de acuerdo con la costumbre judía. Jesús igualmente fue circuncidado, acordaros. Día tras día y año tras año creció como un niño normal en el pueblecito conocido en aquella época con el nombre de Ciudad de Judá, a unos 6 kilómetros al oeste de Jerusalén, que ya he comentado
que seguramente ese nombre sería el que hemos comentado en la transparencia anterior. ¿De acuerdo? Nos dice que al segundo día del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Isabel indicándole que su hijo había nacido y que ésta le respondió invitando a José a que subieran a Jerusalén para hablar con Zacarías de todos sus asuntos. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para conversar con Zacarías. Tanto Zacarías como Isabel habían llegado al sincero convencimiento de que Jesús estaba destinado a ser, en verdad, el libertador de los judíos, el Mesías, y que su hijo Juan sería el jefe de sus ayudantes, lógicamente. Si iba a ser el Mesías Jesús, pues iba a ser el lugarteniente, es que en plan militar así lo vería, que sería el brazo derecho de su destino. Como María compartía las mismas ideas, no fue difícil convencer a José para que se quedara en Belén, la ciudad de David, con objeto de que cuando Jesús creciera pudiera ocupar el trono de todo Israel, el trono de Israel como sucesor de David. Fijaros el planteamiento que tenía María y el planteamiento que tenían los padres de Juan el Bautista. Esa es la génesis. Bueno, al final nos dicen los reveladores que dice que desde la más tierna infancia de Juan, sus padres le inculcaron juiciosamente la idea de que cuando creciera se convertiría en un dirigente espiritual y en un instructor religioso. Y el corazón de Juan siempre fue un terreno favorable donde sembrar estas semillas sugerentes. Incluso siendo niño, se le encontraba con frecuencia en el templo durante los periodos de servicio de su padre y estaba profundamente impresionado con el significado de todo lo que había. Yo me imagino que ya se imaginaría como el capitán de los ejércitos liberadores de Israel y Jesús, pues como el Mesías, pues ese era el cargo de cultivo de aquella época. Bueno, ahí ya van creciendo Jesús y Juan y realmente tienen un primer contacto. Hay un momento que ellos se encuentran. Dice que antes de que Jesús cumpliera los 6 años de edad, 6 añitos de edad, imaginaos, dice, a principios del verano del año 1 antes de Jesucristo, Zacarías, Isabel y su hijo Juan vinieron a visitar a la familia de Nazaret. Jesús y Juan disfrutaron mucho durante esta visita, la primera que podían recordar. Cuando la primera vez que se vieron, pues es que no tenían ni 6 añitos ninguno de los dos. Acordaros que tienen 4 meses y pico, y 26 días, creo que era. Eran dos críos. Dice, aunque los visitantes solo pudieron quedarse unos días, los padres hablaron de muchas cosas, incluyendo los planes para el futuro de sus hijos. Mientras que estaban ocupados en esto, los padres hablando del futuro de sus hijos, dice, los chicos jugaban en la azotea de la casa con trozos de madera en la arena y se divertían juntos de otras muchas maneras, como hacen los niños. Imaginaos a Juan y a Jesús con 6 añitos de edad, ni siquiera 6 añitos, pues jugando con la arena y unas maderitas, haciendo sus muñequitos y con su imaginación. Mientras que los padres ya, María lo veía como el Mesías y el otro, pues el capitán ejecutivo de todos los ejércitos. Lógicamente el tiempo va pasando. Llega un momento que Juan ingresa en la orden de los nazarenos. Dice que no había escuela donde Juan pudiera graduarse a la edad de 14 años. Pero sus padres habían elegido este año como el más apropiado para que pronunciara sus votos oficiales de nazareno. En consecuencia, Zacarías e Isabel llevaron a su hijo a Engedi, cerca del Mar Muerto. Esta era la sede de la hermandad nazarena, en el sur, y es allí donde el muchacho fue debidamente admitido en esta orden de manera solemne y para toda la vida. Acordaros que para ser nazareno tenían que cumplir 3 requisitos. Uno era que tenían que abstenerse de cualquier tipo de bebida embriagadora. No podían tomar vino ni ninguna otra bebida que fuera embriagadora. Otro era que no se podían cortar el pelo, podían dejarse crecer el pelo, les llegase donde les llegase. Y lógicamente el tercer, digamos, aspecto importante es que no podían tocar a los muertos porque los muertos se consideraban que eran impuros y lógicamente no se podían tocar. Bien, para que os hagáis una idea, aquí hay un mapa, hay un mapa, y realmente fijaros que en el Mar Muerto, a la izquierda, en medio, está como un circulito, está Engedi. Este es el lugar donde debió de ingresar. Bien, ¿cuál es el aspecto físico de Juan? Porque sobre esto se ha hablado mucho, incluso en los que hayáis leído en los famosos caballos de Troya
del JJ Benítez, pues al pobre Juan lo pone como si fuera un loco, un normal, y vamos, la figura de Juan realmente está muy denostada por parte de este escritor, ¿no? Pero el aspecto de Juan debía ser significativo, porque nos dice que a los 16 años, debido a unas lecturas acerca de Elías, Juan se quedó muy impresionado con el profeta del Monte Carmelo y decidió adoptar su manera de vestir. A partir de aquel día, Juan llevó siempre una prenda de vestir cubierta de pelo con un cinturón de cuero. Imaginaos, una pieza de cuero con un cinturón de cuero. A los 16 años ya medía más de 1,80 m. Era enorme, era grandísimo. Y casi había alcanzado su pleno desarrollo. Con sus cabellos sueltos, imaginaos, no se puede cortar el pelo. A esa edad, pues tenía el cabello. Y su manera peculiar de vestir resultaba en verdad un joven pintoresco. Los reveladores le llaman pintoresco porque debía ser realmente llamativo más que otra cosa. Bien, pero realmente conocimos cuando tenían 6 añitos, se habían visto Jesús y Juan, pero hay un segundo, digamos más, un segundo se ven Jesús y Juan, pero es la segunda vez que se ven y ya no se vuelven a ver más hasta que se produce el bautismo de Jesús. A lo largo de toda su vida, prácticamente se vieron en esos dos momentos. Ya digo, a partir del bautismo sí, pero antes nada más que 2 veces. Nos dicen los reveladores que Jesús y Juan tuvieron varias conversaciones a solas y hablaron de algunos asuntos muy íntimos y personales. Al concluir esta visita, los dos decidieron no volver a verse hasta que se encontraran en su ministerio público, después de que el Padre Celestial lo hubiera llamado para cumplir con su misión. Juan se quedó enormemente impresionado por lo que vio en Nazaret y comprendió que debía regresar a su casa y trabajar para mantener a su madre. Se convenció de que participaría en la misión de la vida de Jesús, pero vio que Jesús iba a estar ocupado muchos años cuidando a su familia. Entonces, Juan y Jesús no volvieron a verse nunca más hasta el día en que el Hijo del Hombre se presentó para ser bautizado en el Jordán. Entonces, fijaros, otra vez la línea del tiempo, para que entendáis más el tema, que la primera visita de Juan a Jesús fue en el verano del año 1. Jesús tenía aproximadamente 7 añitos, ¿vale? Y la segunda visita se produjo en septiembre del año 12, cuando Jesús y Juan tendrían aproximadamente 18 años. Realmente eran unos adolescentes. Yo no sé de qué hablaría, pero eran unos adolescentes. Lógicamente, llega un momento que el padre de Juan muere, Zacarías muere. Y nos dice que después de una enfermedad que duró varios meses, Zacarías murió en julio del año 12. Que además eran mayores, no podían tener hijos, ya tenían una cierta edad, pero lógicamente. Cuando Juan acababa de cumplir los 18 años fue cuando murió. Fue un momento de gran desconcierto para Juan, pues el voto nazareno prohibía el contacto con los muertos, incluso los de la propia familia. Entonces, fijaros que Juan nace un 25 de marzo del año 1907 y Zacarías muere en julio del año 12. Juan tenía 18 añitos, era realmente un adolescente. Bien, también paralelamente a la vida de Juan se produce como otro acercamiento a una persona muy entrañable y que todos los urantianos saben de quién hablo, y es a Abner. Bien, pues nos dice que a medida que pasaba el tiempo, Juan regresaba cada vez menos a Hebrón y visitaba Engedi con mayor frecuencia. Y era tan absolutamente diferente a la mayoría de los nazarenos que le resultaba muy difícil fraternizar plenamente con la hermandad. Lógicamente, con el aspecto que tenía, la altura que tenía y sus ideas especiales, incluso tenía problemas de entendimiento, de confraternizar con la propia hermandad de los nazarenos. Dice, pero tenía un gran afecto por Abner, que entonces era el jefe y dirigente reconocido de la colonia en Engedi. Aquí tenéis una foto de la actual Engedi, pues si algún día paséis por allí, pues para que ya sepáis por eso, en el desierto de Judea. Bueno, Juan realmente, conforme va avanzando, surgen 20.000 dudas en su cabeza y realmente Juan tiene una confusión a lo largo de toda su vida, una confusión enorme. Y fijaros que nos dicen los reveladores que Juan nunca fue completamente capaz de elevarse por encima de la confusión que le producía lo que había oído decir a sus padres sobre Jesús y estos pasajes que leía en las Escrituras. En el libro de Daniel leía, tuve unas visiones nocturnas y contemplé a alguien semejante al Hijo del Hombre que venía con las nubes del cielo y le entregaron un dominio, la gloria y un reino. Fijaros lo que él pensaba que tenía que ser a través del libro de Daniel cómo vendría el Mesías.
Y el Mesías, según sus padres, era su primo y que eran pobres, y él, pues también igual de pobre. Entonces, estos dos hombres, pensándose que uno iba a ser el Mesías y el otro iba a ser el director de los ejércitos, el dirigente de los ejércitos, pues cuando lee el libro de Daniel, pues es que no tiene que ver nada entre lo que dice Daniel y lo que ellos veían en su realidad. No obstante, nos dicen, pero estas palabras del profeta no concordaban con lo que sus padres les habían enseñado. Su conversación con Jesús, cuando fue a visitarlo a la edad de 18 años, tampoco se correspondía con estas declaraciones de la Escritura. Un desconcierto enorme, os lo podéis imaginar. A pesar de esta confusión, su madre le aseguró todo el tiempo que duró su perplejidad de que su primo lejano, Jesús de Nazaret, era el verdadero Mesías, que había venido para sentarse en el trono de David y que él, Juan, se convertiría en su primer precursor y en su principal apoyo. Imaginar el desconcierto de su situación, nazareno, vestido con pieles, con un cinturón, con los pelos que le llegaban a los pies, que comía langostas y comía algo de cordero y que se llevaba mal hasta con los propios compatriotas y que se veía, pero vamos, yo voy a ser el capitán general del ejército del Mesías y esta es mi situación actual, pues lógicamente tendría sus dudas. Bueno, no obstante, Juan lo que se dedica a ese tiempo es a predicar. Dice que debido a todo lo que había escuchado sobre el vicio y la perversidad de Roma y el libertinaje y la esterilidad moral del imperio, por todo lo que había oído de las maldades de Herodes Antipas y de los gobernadores de Judea, Juan tendía a creer que el final de la era estaba próximo y iba a acabar el mundo. A este noble y rudo hijo de la naturaleza le parecía que el mundo estaba maduro para el final de la era del hombre y el amanecer de la era nueva y divina, el reino de los cielos. En el corazón de Juan creció el sentimiento de que iba a ser el último de los antiguos profetas y el primero de los nuevos y el primero de los nuevos. Vibraba honradamente con el impulso creciente de salir fuera y proclamar a todos los hombres. Él lo que decía era, arrepentíos, poneos bien con Dios, disponeos para el fin. Está pensando en el fin del mundo ya. Preparaos para la aparición del orden nuevo y eterno de las cosas terrenas, el reino de los cielos. Lógicamente, murió primeramente su padre y luego, pues lógicamente, muere su madre. Ya incluso en aquellos tiempos los hombres duraban menos que las mujeres. Entonces se suele cumplir la misma regla en la actualidad. Dice que el 17 de agosto del año 22, cuando Juan tenía 28 años, su madre falleció repentinamente. Como los amigos de Isabel conocían las restricciones nazarenas respecto al contacto con los muertos, incluidos los de la propia familia, hicieron todos los arreglos para el entierro de Isabel antes de mandar a buscar a Juan. Cuando recibió la noticia de la muerte de su madre, Juan ordenó a Ezda que llevara su rebaño a Engedi y partió para él. Al regresar a Engedi, después del funeral de su madre, donó sus rebaños a la hermandad y se apartó del mundo exterior durante una temporada para ayunar y orar. Juan solo conocía los métodos antiguos para acercarse a la divinidad, solo conocía las historias de Elías, Samuel y Daniel. Elías era su ideal como profeta. Una flecha del tiempo. Solamente aquí ver un poco que Zacarías muere en julio del año 12, Juan tiene 18 años, y su madre, Isabel, muere el 17 de agosto del año 22. Juan tiene 28 años cuando su madre muere. Bien, ¿qué enseña Juan? Dice que Juan vivió en Engedi durante 2 años y medio y persuadió a la mayoría de la hermandad de que se acercaba el fin de la era, de que el reino de los cielos estaba a punto de aparecer. Todas sus primeras enseñanzas estaban basadas en la idea y el concepto corrientes que tenían los judíos de un Mesías prometido a la nación judía para liberarla de la dominación de sus gobernantes gentiles, es decir, de los romanos, que eran los que estaban actuando. ¿Cuál era la filosofía de Juan? Pues nos dice que fue la influencia de Elías la que hizo que Juan adoptase sus métodos de ataque directo y áspero contra los pecados y los vicios de sus contemporáneos. Intentó vestirse como Elías y procuró hablar como Elías. En todos sus aspectos exteriores se parecía al antiguo profeta. Era un hijo de la naturaleza igual de fuerte y pintoresco, un predicador de la rectitud igual de intrépido y temerario. Juan no era analfabeto, que podría parecer que era analfabeto con ese aspecto. Conocía bien la Sagrada Escritura judía, pero tenía poca cultura. Era un pensador de ideas claras,
un orador poderoso y un acusador ardiente. De hecho, esto fue lo que le llevó a la muerte. No se puede decir que fuera un ejemplo para su época, pero sí era una censura elocuente. Bueno, ¿qué significaba el reino de los cielos para Juan? Es que este tema es importante concebirlo. Dice que unos 100 años antes de los tiempos de Jesús y de Juan, una nueva escuela de educadores religiosos había surgido en Palestina, la de los apocalípticos. Estos nuevos instructores desarrollaron un sistema de creencias que explicaba los sufrimientos y la humillación de los judíos sobre la base de que estaban pagando las consecuencias de los pecados de la nación. Para la mente de los judíos de aquella época, este era el significado de la expresión el reino de los cielos. Nada que ver con lo que nos transmitió luego Jesús de Nazaret, que figura en todas las enseñanzas de Juan y de Jesús. Para los judíos de Palestina, la frase el reino de los cielos solo tenía un significado, un estado absolutamente justo en el que Dios, el Mesías, gobernaría las naciones de la tierra, no de Palestina, de la tierra. ¿Cuáles eran las características de la prédica de Juan? Es importante. Dice que el trabajo de este predicador nazareno contenía además una característica nueva, que era algo sorprendente en el tiempo, y era que bautizaba a cada uno de sus creyentes en el Jordán para remisión de los pecados. Eso era algo completamente novedoso. Los predicadores no hacían eso en su tiempo. Dice, aunque el bautismo no era una ceremonia nueva para los judíos, nunca habían visto emplearlo como Juan lo hacía ahora. Durante mucho tiempo habían tenido la costumbre de bautizar así a los prosélitos gentiles para admitirlos en la comunidad del patio exterior del templo, pero nunca se había pedido a los mismos judíos que se sometieran al bautismo de arrepentimiento. Una cosa nueva, innovadora por parte de Juan. Solo transcurrieron 15 meses entre el momento en que Juan empezó a predicar y a bautizar y su arresto y encarcelamiento a instigación de Herodes Antipas. Fijaros que realmente su vida fue bastante corta. 15 meses, un poquito más de un año y 2 meses. Pero en este corto periodo de tiempo bautizó a muchos, y es importante, dice que bautizó a más de 100.000 penitentes, que prácticamente 100.000 penitentes, no sé cuál sería la población de Palestina en aquella época, pero es un porcentaje realmente alto. Bien, hay momentos que, claro, este personaje extraño, pues realmente la gente del poder se aproxima a él para preguntarle realmente quién es él. ¿No? Dice que en mayo de este año, mientras que aún se demoraba en el vado de Betania, los sacerdotes y los levitas enviaron una delegación para preguntar a Juan si pretendía ser el Mesías. Ah, tú te crees el Mesías. ¿Y en virtud de qué autoridad predicaba? ¿Quién se había creído que era él? Juan respondió a estos interrogadores diciendo, id a decir a vuestros jefes que habéis oído la voz de aquel que clama en el desierto. Como lo expresó el profeta diciendo, preparad el camino del Señor, enderezar una senda para nuestro Dios. Realmente este hombre fue un predicador heroico. Nos dice que Juan era un predicador heroico, pero carente de tacto. Un poco burdo. Un día que estaba predicando y bautizando en la orilla occidental del Jordán, un grupo de fariseos y cierto número de saduceos se adelantaron y se presentaron para ser bautizados. Antes de conducirlos hasta el agua, Juan se dirigió a ellos como grupo, diciendo, ¿quién os ha enviado para que huyáis de la ira venidera? Como las víboras ante el fuego. Fijaros que le llamaba, porque era terrible, le llamaba víboras. Y lo peor que se le podía llevar a un judío en aquella época. Jesús cuando se enfadaba le llamó razas de víboras. Era una palabra terrorífica. Yo os bautizaré, pero os advierto que tenéis que producir los frutos dignos de un arrepentimiento sincero. Si queréis recibir la remisión de vuestros pecados, no me digáis que Abraham es vuestro padre. Os declaro que de estas 12 piedras que están ante vosotros, Dios es capaz de hacer surgir unos hijos dignos de Abraham. Y decía, el hacha ya está puesta en las raíces mismas de los árboles. Es decir, terrorífico. Todo árbol que no dé buen fruto, está destinado a ser cortado y echado al fuego. Imaginaos, es que realmente daba miedo con las palabras de este hombre. Bueno, mientras ella predicaba, Juan cada vez estaba realmente más confuso.
Nos dice que Juan tenía todavía ideas confusas sobre el reino venidero y su rey. Cuando más predicaba, más confuso se sentía. Pero esta incertidumbre intelectual sobre la naturaleza del reino venidero nunca disminuyó en lo más mínimo su convencimiento de que la aparición inmediata del reino era indudable. Juan podía estar confundido en su mente, pero nunca en su espíritu. No tenía ninguna duda sobre la llegada del reino, pero distaba de estar seguro si Jesús iba a ser o no el soberano de terreno. Empezó a dudar de Jesús. Seamos honestos. Tenía grandes dudas sobre el papel que Jesús jugaría en tales acontecimientos. A veces lo ponía todo en tela de juicio, pero no por mucho tiempo. Se calmaba, al rato se calmaba, pero de momento deseaba realmente poder hablar de todo esto con su primo, pero eso era contrario al acuerdo establecido entre ellos. Bueno, llega un momento en que ya finalmente Jesús y Juan se encuentran. Dice que poco antes de la pausa del mediodía, Jesús ordenó sus herramientas, se quitó su delantal de trabajo y anunció simplemente a los 3 trabajadores que estaban con él en el taller: ha llegado mi hora. Fue en busca de sus hermanos Santiago y Judas, repitiendo: ha llegado mi hora, vamos a ver a Juan. Partieron inmediatamente para Pella, tomándose el almuerzo mientras viajaban. Iban rapidísimo, ni siquiera se paraban a comer. Directamente, conforme iban andando, iban comiendo. Esto ocurrió, esto ocurría el domingo 13 de enero. Se detuvieron para pasar la noche en el Valle del Jordán y llegaron al lugar donde Juan estaba bautizando hacia el mediodía del día siguiente. Nos dicen que a medida que pasaba el tiempo, llegaron rumores a Cafarnaúm sobre un tal Juan que predicaba mientras bautizaba a los penitentes en el Jordán. La predicación de Juan era: el reino de los cielos está cerca, arrepentíos y sed bautizados. Jesús escuchó estos informes a medida que Juan remontaba lentamente el valle del Jordán desde el vado del río más cercano a Jerusalén. Pero Jesús continuó trabajando construyendo barcas hasta que Juan llegó río arriba a un lugar cercano a Pella, en el mes de enero del año siguiente, del año 26. Entonces realmente dejó sus herramientas declarando: ha llegado mi hora, y poco después se presentó ante Juan para ser bautizado. Bueno, finalmente, cuando se presenta, Jesús se bautiza. Y este es un momento histórico en la vida de Jesús. Dice que como estaba absorto con los detalles de bautizar rápidamente a un número tan elevado de conversos, Juan no levantó los ojos para ver a Jesús hasta que el Hijo del Hombre no estuvo delante de él. Cuando Juan reconoció a Jesús, interrumpió la ceremonia unos momentos mientras saludaba a su primo carnal y le preguntaba: pero, ¿por qué bajas hasta el agua para saludarme? Jesús le respondió: para someterme a tu bautismo. Y Juan replicó: pero soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿por qué vienes hasta mí? Y Jesús le susurró a Juan: sé indulgente conmigo ahora, pues conviene que demos este ejemplo a mis hermanos que están aquí conmigo, para que la gente pueda saber que ha llegado mi hora. Entonces realmente es cuando se produce el bautismo de Jesús por parte de Juan. Bueno, el bautismo, aquí tenéis al lado de Pella, veis un mapa, y en la parte del norte, si lo veis ahí hay una flechita, está el lugar real del bautismo de Jesús. Actualmente, con las fotos actuales, este es el emplazamiento, para que tengáis una foto de la situación real. Es un lugar de veneración. Bien, se puso el bautismo de Jesús. Dice que la voz de Jesús tenía un tono firme y terminante. Juan temblaba de emoción al presentarse para bautizar a Jesús de Nazaret en el Jordán, a mediodía del lunes 14 de enero del año 26. Así fue como Juan bautizó a Jesús y a sus 2 hermanos, Santiago y Judá. Y cuando Juan hubo bautizado a los 3, despidió a los demás hasta el día siguiente, anunciando que reanudaría los bautismos al mediodía. Mientras la gente se marchaba, los 4 hombres que aún permanecían en el agua oyeron un sonido extraño. Y acto seguido se produjo una aparición durante unos instantes inmediatamente por encima de la cabeza de Jesús, y oyeron una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me siento muy complacido. Un gran cambio se produjo en el semblante de Jesús. Jesús en ese momento tomó conciencia y supo realmente quién era él. En ese momento él se dio cuenta que era Miguel de Nerón. En ese momento, su ajustador del pensamiento se marcha. Y de hecho, el que habla es el ajustador del pensamiento. Se marcha. Y realmente Jesús en ese momento toma plena conciencia
de cuál es su realidad y cuál es su proyecto en este planeta. Salió del agua en silencio, nos dicen, y se despidió de ellos dirigiéndose hacia las colinas del este. Nadie lo volvió a ver durante 40 días. Jesús necesitaba asimilar internamente quién era él, porque había tenido una visión por parte del ajustador del pensamiento de realmente que él era Miguel de Nevadón. Bueno, es un timing aquí, como siempre, la primera visita de Jesús tiene 7 años, la segunda visita tiene 18 años, y el bautismo de Juan se produce el 14 de enero del año 26. Jesús tenía 32 años. ¿Vale? Bueno, lógicamente, Juan empieza a tener problemas con todo el mundo, por su forma de ser, por su singularidad, por su idiosincrasia, tiene problemas. Y nos dice que unas 3 semanas después de la partida de Jesús, una nueva delegación de los sacerdotes y fariseos de Jerusalén llegó hasta aquel lugar de Pecha. Preguntaron directamente a Juan si él era Elías o el profeta que Moisés había prometido. Cuando Juan les dijo, yo no soy, se atrevieron a preguntarle, ¿eres el Mesías? Y Juan respondió, no lo soy. Entonces estos hombres de Jerusalén le dijeron, si no eres Elías, ni el profeta, ni el Mesías, entonces, ¿por qué bautizas a la gente? Creando todo este alboroto. Es comprensible. Y Juan replicó, aquellos que me han escuchado y han recibido mi bautismo, os pueden decir quién soy yo. Pero os afirmo que si bien yo bautizo con agua, ha estado entre nosotros aquel que volverá para bautizaros con el Espíritu Santo. Fijaros lo que dice Juan. Dice que el sábado 23 de febrero, por la mañana temprano, cuando los compañeros de Juan, que estaban tomando su desayuno, levantaron la mirada hacia el norte, vieron a Jesús que venía hacia ellos. Mientras se acercaba, Juan se subió a una gran roca, elevó una voz sonora y dijo, mirad al Hijo de Dios, el libertador del mundo. Es de él de quien he dicho, detrás de mí vendrá aquel que ha sido elegido antes que yo, porque existía antes que yo. Por esta razón he salido del desierto para predicar el arrepentimiento y bautizar con agua, proclamando que el reino de los cielos está cerca. Ahora viene aquel que os bautizará con el Espíritu Santo. Yo he venido al Espíritu Divino. Yo he visto al Espíritu Divino descender sobre él, sobre este hombre, y he oído la voz de Dios afirmar, este es mi Hijo amado, en quien me siento muy complacido. Bueno, más se complica la vida, llega un momento que todos estos rumores, todos pues, de los espías que tenían los dirigentes judíos, pues llegan a oír de Herodes. Y entonces dice que Juan había estado predicando en el territorio de Herodes Antipas. Este se alarmó por temor a que Juan y sus discípulos provocaran una rebelión. Herodes también estaba ofendido por las críticas que Juan hacía en público de sus asuntos familiares. Acordaros que estaba casado, se había liado con la mujer de su hermano, bueno, era una vida, un tema bastante conflictivo. Dice, en vista de todo esto, Herodes decidió meter a Juan en la cárcel. En consecuencia, el 12 de junio por la mañana, muy temprano, antes de que llegaran las multitudes para escuchar la predicación y presenciar los bautismos, los agentes de Herodes arrestaron a Juan. Ya solo llegaba a la cárcel. Como pasaban las semanas sin que fuera liberado, sus discípulos se dispersaron por toda Palestina. Muchos de ellos fueron a Galilea para unirse con los seguidores de Jesús. Realmente podemos decir que la mayoría de los seguidores de Jesús fueron iniciados un poco por su... Lógicamente lo apresan y lo encarcelan, lógicamente. Dice que Juan tuvo una experiencia solitaria y un poco amarga en la cárcel. Pocos discípulos suyos fueron autorizados para visitarlo, tenía realmente aislado. Anhelaba ver a Jesús, pero tuvo que contentarse con oír hablar de su obra a través de aquellos discípulos suyos que se habían hecho creyentes en el Hijo del Hombre. A menudo se sentía tentado a dudar de Jesús y de su misión divina. Lo puedo entender, encarcelado a oscuras, pues estaría el hombre pues, dudando hasta de su propia raciocinio. Si Jesús era el Mesías, ¿por qué no hacía nada para liberarlo de esta intolerable reclusión? Era la pregunta. Durante más de año y medio, este hombre robusto, habituado al aire libre de Dios, languideció en aquella despreciable prisión. 1 año y medio de prisión. ¿Os podéis imaginar qué pasaría con cualquiera de nosotros si nos metiera 1 año y medio de prisión solo, a oscuras, en un lugar despreciable?
Esta experiencia fue una gran prueba para su fe en Jesús y para su lealtad hacia él. En verdad, toda esta experiencia fue una gran prueba incluso para la fe de Juan en Dios. Muchas veces tuvo la tentación de dudar hasta de la autenticidad de su propia misión y experiencia. Yo creo que llegó un momento que se estaba realmente volviendo loco. Pero ¿cuál fue el destino de Juan una vez que lo encarceló? Dice que en el transcurso de las festividades y diversiones de la velada, Herodías presentó a su hija para que bailara ante los comensales. Herodes quedó muy complacido con la actuación de la doncella y llamándola ante él le dijo: eres encantadora, estoy muy contento contigo, pídeme en mi cumpleaños todo lo que desees y yo te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Estaría un poco medio borracho, estaría ebrio, lógicamente. Cuando Herodes dijo esto, se encontraba bajo la influencia de todo lo que había bebido. Imaginaos. La joven se retiró y le preguntó a su madre qué debía pedirle a Herodes. Herodías le dijo: ve a Herodes y pídele la cabeza de Juan el Bautista. La joven regresó a la mesa del banquete y le dijo a Herodes: te pido que me des inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Bueno, lógicamente, al pobre Juan el Bautista le corta la cabeza. Juan el Bautista fue ejecutado por orden de Herodes Antipas la noche del 10 de enero del año 28. Al día siguiente, algunos discípulos de Juan, que habían ido a Macaerus, oyeron hablar de su ejecución, se presentaron ante Herodes y solicitaron su cuerpo, que colocaron en un sepulcro y lo enterraron más tarde en Sebasté. Ahora miremos dónde está Sebasté, la patria de Abner. Al día siguiente, el 12 de enero, partieron hacia el norte en dirección al campamento de los apóstoles de Juan y de Jesús cerca de Pella, y contaron a Jesús la muerte de Juan. Cuando Jesús escuchó su informe, despidió a la multitud, convocó a los 24 y les dijo: Juan ha muerto. Herodes lo ha hecho decapitar. Esta noche reuníos en consejo y arreglad vuestros asuntos convenientemente. Ya no habrá más dilaciones. Ha llegado la hora de proclamar el reino abiertamente y con poder. Mañana iremos a Galilea. Aquí os he dejado también un mapita, un poco para que lo veáis. Entonces, Sebaste, fijaros dónde está. ¿Veis el mar muerto? El río Jordán. Pues conforme vais para arriba, antes entre el río, el mar de Galilea y el mar muerto, está la ciudad de Sebaste, para que localicéis físicamente. Bueno, aquí lo único que tal, vemos la muerte de Zacarías en julio del año 12, la muerte de Isabel, la madre, el 12 de agosto, y la muerte de Juan el 12 de enero. Juan tenía 34 años. Juan murió a los 34 años de edad. Es lo que quiero resaltar un poco en esta transparencia. Lógicamente, cuando Juan muere, pues todos los seguidores se dispersan. Es lo que pasa cuando un líder muere o lo ejecutan. Dice que la primera gran división estaba a punto de producirse. El día anterior, Juan había dicho explícitamente a Andrés y a Esdras que Jesús era el libertador. Andrés decidió seguir a Jesús, pero Esdras, fijaros, Esdras rechazó al apacible carpintero de Nazaret, proclamando a sus asociados. Le dijo a Esdras: el profeta Daniel afirmó que el Hijo del Hombre vendría con las nubes del cielo, lleno de poder y de gran gloria. Este carpintero Galileo es un desprecio. Este constructor de barcas de Cafarnaúm, otro desprecio. No puede ser el libertador. Estaba el tema. Un don semejante de Dios puede salir de Nazaret. Este Jesús es un pariente de Juan, además. Y nuestro maestro se ha dejado engañar por la gran bondad de su corazón. Es decir, es que Juan se ha dejado engañar por su hermano. Mantengámonos apartados de este falso Mesías. Cuando Jesús les regañó por estas declaraciones, Esdras se retiró llevándose a muchos discípulos y se dirigió apresuradamente hacia el sur. Este grupo continuó bautizando en nombre de Juan y fundó finalmente una secta con aquellos que creían en Juan, pero rehusaron aceptar a Jesús. Un resto de este grupo aún sobrevive en Mesopotamia en la actualidad. Cuando yo leí en la parte del documento, dije, me puse a investigar quién son esos seguidores de Juan. Bueno, pues resulta que hay un grupo en Mesopotamia. O sea, os recuerdo que Mesopotamia es la región, está en Oriente Medio, está entre el Tigris y el Éufrates, los dos ríos que pasan por Mesopotamia, que se corresponden que corresponden en su mayor parte con el Irak de la actualidad. Eso es Irak. Y los mandeos, dice que son unos gnósticos del siglo I que se originaron a orillas del río Jordán. Defendían
que el alma del hombre será liberada finalmente de la cárcel del cuerpo y de los ataques del demonio por un redentor llamado Mandá de Hayé, personificación de la ciencia de la vida, que venció a los poderes del mal cuando vivió en la tierra. Desde el periodo bizantino, los mandeos han mantenido una actitud de hostilidad hacia el cristianismo, considerando a Jesús un falso Mesías. En cambio, veneraban a Juan el Bautista, lógicamente. Ponían especial énfasis en la importancia de repetir frecuentemente el bautismo como rito de purificación. En la actualidad están ubicados en un área del sur de Bagdad y suroeste de Irán. También reciben el nombre de sabianos. Ahí lo tenéis localizado, por si alguien tiene interés, pues que sepa el tema. Bien, vamos ya finalizando. Fijaros qué mensaje da Jesús sobre Juan. Dice, Juan ha venido a predicar el arrepentimiento para prepararos para el reino. Ahora vengo yo para proclamar que la fe, el regalo de Dios, es el precio para entrar en el reino de los cielos. Con que solo creáis que mi Padre os ama con un amor infinito, ya estáis en el reino de los cielos. Esto realmente, es que esa frase, pues solamente con creer, parece que ya estamos en el reino de los cielos. Y a veces yo me gustaría que el grupo cuestionara un poco el tema ese, el tema de hacer la voluntad del Padre, el tema de, no sé, parece que con que solo queréis en mi Padre, que mi Padre os ama con un amor infinito, ya estáis en el reino de los cielos. Lo dejo abierto. ¿Y cuál fue la preocupación que tenía Jesús sobre Juan? Pues ya veréis la preocupación que tenía. Dice que mientras que los apóstoles realizaban esta misión, Jesús pensó mucho en Juan, que ahora estaba en la cárcel. Era una gran tentación utilizar sus poderes potenciales para liberarlo. Lo podía haber liberado si hubiera querido. Pero una vez más se resignó a servir a la voluntad de su Padre. Conclusiones a la luz del libro Durantia, importante. El primer siglo después de Cristo, como instructor religioso, Jesús de Nazaret partió del culto que había establecido Juan el Bautista y se alejó tanto como pudo de los ayunos y de las formas. Es decir, Jesús echó a correr de todos los planteamientos que hacía Juan el Bautista, después el precursor. Aparte de Jesús, Pablo de Tarso y Filón de Alejandría fueron los educadores más grandes de esta era. Sus conceptos de la religión han jugado un papel predominante en la evolución de la fe que lleva el nombre de Cristo. El nuevo mensaje de Jesús sustituyó al antiguo mensaje de Juan el Bautista. Pero además nos dice una cosa realmente llamativa, los reveladores. Dice que tarde o temprano deberá surgir otro Juan el Bautista más grande, que proclamará que el reino de Dios está cerca, que propondrá un retorno al elevado concepto espiritual de Jesús, el cual proclamó que el reino de la voluntad de su Padre Celestial, dominante y trascendente en el corazón del creyente. Y hará todo esto, fijaros importante, y hará todo esto sin referirse para nada a la iglesia visible. No va a tener que ver nada con las iglesias evolucionadas. Para la iglesia visible en la tierra, ni a la esperada segunda venida de Cristo, que va a ser mucho antes. Es preciso que se produzca un renacimiento de las verdaderas enseñanzas de Jesús, que se expongan de nuevo de tal manera que anulen el efecto de la obra de sus primeros seguidores, que confundieron el mensaje de Jesús, como bien sabéis, los cuales se pusieron a crear un sistema sociofilosófico de creencias sobre el hecho de la estancia de Miguel en la tierra, pero no de su mensaje. Y ya vamos acabando. Fijar una cosa, la figura de Juan el Bautista no solamente es importante para el cristianismo, es también muy importante en otras comunidades. Juan el Bautista es reconocido como profeta en el Corán. El Corán sabéis que apareció en el siglo VII después de Jesucristo, 700 años después. En el Corán lo admiran y lo respetan. Es venerado como un importante personaje religioso, no solamente en el cristianismo, en el Islam y también con la fe Bahá'í. Es considerado el Mesías para el mandeísmo, esa secta que ya he comentado. Y Juan el Bautista también fue mencionado por el historiador Julio Flavio José. Algunos académicos actualmente mantienen que Juan estaba influenciado por el movimiento semiascético de los esenios, que esperaban un apocalipsis y practicaban rituales muy relacionados con el bautismo, aunque no hay evidencias que apoyen esta teoría. Entonces, hermanos, finalmente no os quiero dar más la paliza. Os agradezco a toda vuestra presencia. Le voy a pasar el turno a Mora. Os lo dejo abierto. Hay muchas preguntas, muchas incógnitas de esta figura tan sumamente espectacular, majestuosa, y que realmente cuando la conoce en profundidad, y lamentablemente he tenido que sacar muchos parajes, muchos
digamos, muchas lecturas que dan un aspecto todavía más profundo, pero que yo creo que si no, no iríamos en el tiempo, pero que realmente os invito a que leáis en el libro de Urantia todo el desarrollo de la vida de Juan, porque realmente os sorprenderá. Y sin nada más, dejo de compartir y le paso la palabra a la jefa. Mora, Gracias, Javi. Excelente, como siempre, toda esta exposición de este personaje que es realmente interesantísimo y comparto contigo la invitación a que todos los lectores volvamos a leer este documento sobre Juan el Bautista. Bueno, y ahora abrimos la parte de comentarios, sugerencias, preguntas, así que por favor levanten la mano, así le vamos dando la palabra. A ver quién se anima. No seamos tímidos. Nadie. A ver, a ver. Bueno, mi- arranco. Mora, Arranco. déjame arrancar a mí. ¿Os habéis Oh, preguntado bueno. realmente, os habéis preguntado quién podía ser Juan el Bautista? Porque desde luego, un niño como nosotros no lo era. No nos Ujú. engañemos, aunque nos digan, no, no, no era igual. Nace de Coincido. un... ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Porque eso eh, es importante vuestra opinión. Bueno, arranco. Y después me refutan o me confirman o me corrigen, pero mi sensación, mi sentimiento es que era un reservista del destino. No sé qué opinan los demás. Marcelino. ¿Cómo no, estimada Mora? Estimado Javier, muy bueno, siempre tus temas y claro, un tanto largos que uno anhelara que fuera, hubiese más tiempo para las discusiones, pero a veces las discusiones tampoco son muy largas y hay cierta cohibición. Así que les felicito por ese tema, como siempre, y además de eso, las visuales muy interesantes y bueno, todo bastante favorable. Indiscutiblemente un tema extraordinario y sobre todo sumamente estimulante para los afectos de el cambio de vida y la entrega y la actividad de cada uno de nosotros. Debería ser así. Sí, sí, estimada Mora, primera vez que escucho ese comentario sobre la cuestión del ser reservista y sí, dicen los reveladores que el cuerpo de reserva del destino fue disminuyendo hasta los días de Pentecostés y que llegó al número más bajo en el planeta alrededor del día de Pentecostés, una vez que se produjo el derramamiento del Espíritu del Hijo, Creador, en Jesús de Nazaret, el Espíritu de la verdad, entonces fue aumentando el número de reservistas, de hombres y mujeres entregados a la voluntad divina en el planeta en distintas ramas. Y entonces piensa también Marcelino que indiscutiblemente Juan llegar a reservista, igual que el apóstol Pablo, que se refleja claramente allí como uno de los miembros del cuerpo de reserva del planeta. Entonces, como un religionista individual. Muy interesante todo esto, estimado Javier, y por ejemplo, piensa Marcelino que referente a lo que no hubo nada extraño en cuanto a que los reveladores insisten en cuanto a en cuanto a la se me fue la palabra. En cuanto al nacimiento, el nacimiento de Juan tiene que ver por esa cantidad de impulsos que tiene el ser humano a la, a la a rendir reverencia, pues a la adoración de las personas humanas. Y entonces, por esa razón, se dice que lo sobrenatural fue la aparición de Gabriel y la aparición de Gabriel y la otra parte que no sé si me la recuerda, hermanito, que, bueno, las dos cosas que experimentó Juan, la aparición de Gabriel y lo otro que Bueno, se me escapó en este momento. la ¿Perdón? madre, los padres no tenían, eran ya mayores, no podían tener hijos, luego tuvieron que hacer algo
los seres intermedios debieron de interactuar con esta mujer y con este hombre para que realmente pudiera concebir ella un hijo. Y además le imponen el nombre de Juan. Y además, de alguna forma, tiene asignado el destino, porque Juan se podía haber negado, dedicarse a la bebida o haberse ido por otro camino. Sin embargo, está como muy prefijado todo. Y para mí es extraño la figura es como si todo estuviera predestinado. Y yo personalmente tengo mis grandes dudas de que él fuera un niño exactamente como nosotros. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas porque es que, vamos a ver, un acontecimiento, y además viene Graviel a hacerle el mensaje a su madre. Es que realmente es poderosísimo lo que ha sucedido. Para mí es sumamente extraño y además como muy especial todo. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me es muy extraño todo. Bueno, ya para terminar, en todo caso, sí, sí, es interesante, pero no olvidemos la situación del caso del culto a María. Entonces, eso es una situación de gran respeto, pero ve usted que en ese caso, aún con todo lo que tuvo que ver con María, María, lo único sobrenatural, dicen los reveladores, fue simplemente la aparición de Gabriela a María. Eso es lo que dice. Entonces, igual pasa con el caso de Juan el Bautista para evitar ese culto a la personalidad humana. Y por otro lado, quería comentar sobre el reino de los cielos. Incluso Jesús dice que el mayor de todos los profetas nacidos de mujeres es Juan, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Eso del reino de los cielos se aclara acerca de que Juan no tuvo la bendición de tener el espíritu de la verdad que lo arropara. En el caso de Juan, pues tuvo el Hijo Creador allí cerca como persona, conectado en su primo lejano, pero no tuvo el arropo, no tuvo el cubrimiento, no tuvo el estímulo interno del Espíritu de la verdad, y por eso aquel más pequeño que tiene fe y que definitivamente se dispone a Dios es más grande que Juan en el sentido de que puede captar cosas que Juan no captó con más claridad y en ese sentido más grande en el reino de los cielos, que es a partir del derramamiento del Espíritu del Hijo Creador, que hace posible una enorme cantidad de ajustadores con un solo requisito, que es la primera decisión moral. Ya no hay tantos requisitos como antes. No olvidemos que dicen, para confirmar esto, dicen los reveladores, que en menos de un mes los apóstoles hicieron más progreso espiritual que todos los 4 años del maestro después del Espíritu de la verdad. Por esa razón, el Espíritu de la verdad es una de las más grandes bendiciones que ha recibido Urantia y la tenemos allí conectada con nosotros. Disculpe que me alargué un poquito, estimada Mora. Gracias, Marce. Ana, por favor, tenés la palabra. Sí, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Ha sido un gran trabajo y la verdad es que sobre Juan el Bautista no había leído más que un poco así de pasada y ahora pues al escucharte la presentación pues sí que ya me ha resultado todo como bastante impactante. Hay una cosa que me choca de lo que has estado contando sobre el nacimiento de Juan y de Jesús, que es la diferencia de edad entre Isabel y María, ¿no? Una parece como muy anciana, no puede tener ya hijos por la edad, y mientras que María es como muy jovencita, ¿no? Y las dos, sin embargo, eran primas, con esa diferencia de edad, no sé si serían primas carnales o, bueno, primas de alguna manera, pues porque tenían alguna coincidencia familiar. Entonces, escuchándote lo que has estado contando sobre Juan, pues lo que puedo decir es que me gusta su carácter, ¿no? El carácter fuerte de este hombre, pese a toda la confusión que tenía de las antiguas escrituras, de lo que estaba sucediendo, de la edad en la que nació, de ver que su primo tampoco no se juntaron más que 3 veces, ¿no? Y sin embargo el hombre pues siguió con lo que le salía de dentro, ¿no? Me gusta esa fuerza de carácter. Y sí que estoy contigo de acuerdo con que debía estar predestinado este hombre. Incluso le dieron Gabriel le dijo el nombre que debía ponerle al niño, que era Juan, y por eso pues ha sido el gobernador de los 24 de Jerusalén cuando nos dejaron esta revelación, así que estaba destinado, yo creo que también como dices tú, Javier. Y luego pues un poco la pregunta que casi que me he hecho mientras que estabas haciendo la exposición es
es la siguiente. ¿Por qué Jesús esperó a la muerte de Juan para comenzar su misión, ¿no? ¿Por qué no apoyó a su primo con su presencia, ¿no? Pues decía, sí, este hombre está aquí bautizando, yo soy el Mesías o como quieran llamarle, pero sin embargo esperó no sé si prudencialmente, a que Juan muriese, ¿no? Para empezar él con su misión. Entonces esa es la pregunta que me he hecho durante la exposición tuya. Javier, gracias y nada más. Un saludo a todos. Gracias, Ana. Muy interesante tu pregunta y muy profunda. Y seguramente Marcelino, cuando le demos la palabra después de Octavio, te va a contestar. Personalmente, creo que como Juan fue el precursor, digamos, en esta vida, ¿no? Porque realmente el precursor espiritual fue Maquiventa Melquisedec, pero en otro momento, pero en esta vida terrenal fue Juan el Bautista que le abrió el camino. Personalmente, conjeturo que en esos 18 años cuando hablaron y dijeron y pactaron que cuando llegue la hora se iban a volver a juntar, ahí debió haber una conversación bastante interesante que sabremos cuando estemos en los mundos moronciales. Pero súper interesante esa pregunta. Era necesario, digamos, todo ese desenlace horrible. Es más, cuando Juan está en la cárcel, manda mensajeros Jesús porque Juan pregunta, ¿tengo que seguir esperando al Mesías o sos vos? Y bueno, y Jesús le manda mensajeros con la respuesta de que se quedara tranquilo, ¿no? Octavio, tenés la palabra, mi corazón, y después Marcelino. Hermanitos, buenos días, gusto en saludarlos. Fíjense que yo sí pienso que Juan fue un ser muy especial porque fue anunciado, no fue cualquier ser. Si hubiera sido un reservista, no hubiera podido ser anunciado porque hubiera sido un mortal ascendente. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo descarto. Puede que esté mal mi interpretación, pero yo pienso que Juan el Bautista para mí es una estrella vespertina. En el documento 114 hay una mención de un mortal. Dice, se mantiene en contacto estrecho e inmediato con Micael mediante las actividades de enlace de cierta brillante estrella vespertina, el mismo ser que acompañó a Jesús en el curso de su autootorgamiento en forma de un mortal. ¿Sí? Entonces yo deduzco, claro, es mi interpretación personal, pero yo deduzco que Juan por eso fue anunciado, porque no es cualquier ser. Juan de alguna manera se autootorgó en forma de mortal para acompañar a Jesús en su misión aquí en Urantia. ¿Sí? Y aquí el documento 114 lo dice, que hubo un mortal, un ser que lo acompañó, una estrella vespertina. Hay otro documento 37, nada más que ya no lo tengo en la mano, donde dice que algunos estrellas matutinas, como en el caso de Gabriel, también acompañan a Jesús, pero de manera espiritual. Entonces yo por ese párrafo que está ahí, yo pienso que Juan es esta estrella vespertina, porque fue anunciado, y si ustedes también tomamos la referencia que está a cargo de los 24 representantes de aquí en Urantia, y ellos tienen como estrella vespertina, tienen un nivel más alto que la orden de Caligastia, ¿no? Que son los Norladiatag. Se me dificulta ese nombre, pero ellos Norla Yadek, que son los que deberían de haber quedado como príncipe planetario, más sin embargo dejaron a este Juan de encargado. Por esas razones es mi aportación, por lo cual ser que Juan sea de esta manera alguien especial y que fue nombrado de esa forma, ¿no? Que nos llama tanto la atención, ¿no? Que fue anunciado y que iba a ser el que iba a apoyar a Jesús. Y yo también estoy de acuerdo con la hermanita que acaba de hablar. Yo también, yo
pienso que hubo una falta ahí de coordinación o de ponerse de acuerdo, no sé qué pasó, porque era el precursor de Jesús, no era cualquiera. Entonces, no sé qué falló ahí, pero debieron haber trabajado más. Yo hubiera esperado que deberían de haber trabajado de mejor manera, porque cada quien agarró su rumbo. En esencia, a lo mejor el fin era lo que debían de hacer, pero como que no se coordinaron bien, no sé qué pasó ahí. A lo mejor después lo vamos a enterar. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. Marcelino, por favor. Gracias, estimada Mora. Bueno, mire, en cuanto a lo de predestinado, ni siquiera Jesús fue predestinado, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores. No olvidemos que Jesús es un ser humano, Jesús, el hijo de José y de María, de herencia animal, como todo. Él tenía todas las herencias, excepto que se buscó la de que los antecesores tuvieran una herencia favorable, tanto física como intelectual, porque no querían una persona subnormal, por lo menos de tendencia normal hacia arriba, ¿no? Un poco mayor que el promedio, era lo que se quería. Por supuesto que se habla de un espécimen extraordinario desde los días de Adán, pero un humano mortal, con todas las situaciones mortales como nosotros, fue el caso de Jesús y mucho más el caso de Juan. El hecho de que las fuerzas divinas tengan la posibilidad de detectar ciertos aspectos previos y que de esa manera se produzca un tipo de conexión, como el caso de Juan, el caso de María, Elizabeth, etcétera, eso no significa que ya estaba todo predestinado, de manera de que no necesariamente, pero sí ellos están pendientes de que estas personas tengan por lo menos una herencia tanto mental como física favorable. Y en el caso de la cuestión de la concepción de Elizabeth, indiscutiblemente que pudo haber habido allí algún tipo de aspectos que los mismos portadores de vida pudieran cooperar allí con el hecho de la posibilidad de la concepción, que no es mayor inconveniente en caso de que incluso se motiva algún tipo de tratamiento, qué sé yo, ese tipo de cosas para que pudiera salir embarazada. No hay mayor cuestión sobrenatural en ese caso. Por ese lado, lo que dice nuestra estimada Ana es importante. ¿Por qué? Porque produce un impacto. Como un ser tan amoroso como Jesús no visita en la cárcel a un ser tan extraordinario como Juan, aunque imprudente, porque se habla claramente, Jesús lo confirma, de que Jesús era una persona en perfección prudente. En cambio, Juan no era, a pesar de ser un hombre elevado, no era prudente, era imprudente. Probablemente esa imprudencia le costó que le quitaran, es decir, el tipo de muerte que le causó, pues que produjo esa situación tan sincera y tan fuerte y tan temeraria de él de meterse con los asuntos domésticos, nada más y nada menos que de Herodes, que le produjo el odio de Herodías, pues. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Lo que sí crea Marcelino, por algunos aspectos que dicen los reveladores, el por qué Jesús no visitó a Juan, pues seguramente Jesús no quiso, en primer lugar, no quiso aplicar ningún acontecimiento sobrenatural, o sea, que el proceso natural siquiera, y por esa razón, evitando ese proceso sobrenatural, o sea, alterar la naturaleza de los acontecimientos, se cohibió. Yo pienso que si él hubiese ido y lo hubiese visitado, Juan se hubiera ilusionado, se hubiera llenado de esperanza, de consuelo, al ver que él no lo saca, pudiera ser peor para Juan. Probablemente el hecho de visitarlo y quedar desconsolado porque no lo saca, entonces hubiese sido peor. Incluso el mismo Jesús humano pudiera haberse visto tentado. Y usted sabe que Jesús era supremamente riguroso con respecto a la voluntad del Padre. Entonces él va y se tienta allí a hacer algo que no coincide exactamente con la voluntad del Padre. Y entonces por esa razón pues decidió no visitarlo. Es lo que se da a entender. Primero, para evitar que él mismo como humano se tentara a hacer algo que no era exactamente la voluntad del Padre. Y segundo, para evitar que se desconsolara en mayor grado Juan, si al ver que lo visitaba, entonces se iba y lo dejaba allí en la cárcel donde seguramente lo iban a matar.
Entonces, esa situación es importante que tenerla bien clara. Y además, confirmamos que Juan es un hombre humano, un ser que no tiene que ver con los aspectos de sobrenaturales, cuando incluso se dice claramente que llegó a los niveles de casi perder no solo la fe en su misión y la fe en el Hijo, sino la fe en Dios. Llegó a esos niveles de tentación extrema. Entonces, ahí se confirma la naturaleza humana completamente natural del caso de Juan. Y con respecto a nuestro hermano Sidler, estimado hermano Sidler, cuando dice que acompañó a Jesús, la estrella vespertina, cuando se hizo en forma de mortal, cuando dice en forma de mortal no se refiere a la brillante estrella matutina, cuando se dice en forma de mortal se refiere a Micael en Jesús, acompañó a Jesús o a Micael en Jesús, la estrella vespertina en forma de mortal. Entonces eso de en forma de mortal se refiere a el Hijo Creador Micael, no a la estrella vespertina. Lo que sí confirman ellos es que cuando un hijo magisterial se dona, es decir, tiene una misión magisterial como adulto, entonces le acompañan no solo es visible ese magisterial como adulto, sino le acompañan 10 Melquisedec físicos. Ahí sí habla de físicos, pero no se habla de que las estrellas vespertinas se dejan ver de los humanos, y en el caso de Jesús, o el Micael en Jesús, no fue así, por ese lado. De manera pues que no tiene nada que ver un ser celestial que que se vuelva humano. ¿Por qué? Porque el celestial viene del polvo, y ese polvo se le dan los dones de la mente. El ser humano, perdón, viene del polvo, y esos se le dan sus dones, el don de la mente, el don del espíritu, el don de la personalidad, y esos son los dones que recibe ese ser que viene del polvo. De manera que es importante que eso se deje claro, estimada Mora. Gracias, Marcelino. Y ahora se me ocurre que cuando nos cuentan sobre los 24 del Consejo Planetario, nos aclaran en ese documento que son todos mortales del planeta, salvo Maquiventa Melquisedec, que también está dentro de los 24 del Consejo. Hay Octavio, tres más, estimada Mora, hay tres más, ya le damos la palabra a nuestro estimado Siles, hay tres más que son Adán y Eva, Adán y Eva, perdón, sí, y además está un, dos, tres, el primero, que fue sí, uno de lo los sé. seres intermedios más extraordinarios en la rebelión, y entonces ese también está como uno de los 24. Exactamente, o sea, hay 4 que no son mortales de Urantia. Gracias por la corrección, Marcelino. Octavio, mi amor. Estoy de acuerdo con cómo lo interpreta el hermano Marcelino, pero yo no lo entiendo así, porque si leemos el contexto del párrafo, ¿sí? El párrafo inicia de esta manera, dice, este Consejo de Directores Planetarios está especialmente preocupado con la supervisión de aquellas actividades en este mundo que resulta del hecho de que Micael experimentó aquí su autootorgamiento final. ¿Sí? Están hablando del Consejo de Directores. Nosotros sabemos que el presidente de este consejo es Juan Bautista. ¿Sí? Y luego sigue, se mantienen en contacto estrecho e inmediato con Miguel mediante las actividades de enlace de cierta brillante estrella vespertina. Siguen hablando de Juan. El mismo ser que acompañó a Jesús en el curso de su autootorgamiento en forma de un mortal. ¿Sí? Entonces, perdón que insista, pero es Juan el que acompañó a Jesús en forma de mortal. Y yo lo entiendo así, porque el contexto del párrafo no están hablando de Jesús, están hablando del Consejo de Directores Planetarios, que el director es Juan, ¿sí? Y aquí termina diciendo, el mismo, por ejemplo, otra vez aquí, dice, mediante las actividades de este enlace de cierta brillante estrella vespertina, el mismo ser que acompañó a Jesús en el curso de su autootorgamiento en forma de un mortal, ¿sí? Entonces, para mí Juan se autootorgó y también Jesús fue un autootorgamiento. Ahora hay que recordar que las estrellas vespertinas y matutinas acompañan
en ciertas ocasiones también a los abonales en formas de mortales. No veo por qué Juan no hubiera podido ser una estrella vespertina. Y qué casualidad, inmediatamente continúa el párrafo diciendo, digo, el documento, en los tiempos presentes, cierto Juan, conocido por vosotros como el Bautista, preside este consejo cuando éste entra en sesión en Jerusalén. Entonces yo respeto la interpretación de mi hermano Marcelino, pero no estoy de acuerdo. Yo pienso que es Juan el que acompañó a Jesús y por esa razón se hizo la anunciación de Juan, porque pues no es cualquier persona, es un ser espiritual. Y luego se va Jesús y lo deja a cargo de este consejo y todavía tiene más autoridad de la orden de seres espirituales que les correspondería quedarse como príncipes planetarios. Una estrella vespertina tiene más autoridad que de la orden de los príncipes planetarios. Por esa razón yo pienso que es Juan. Gracias y gusto saludarlos. Gracias, Octavio, y gracias por tu interpretación que es absolutamente respetable. Marcelino, por favor. Gracias, estimada Mora. Sí, sí, estimado Octavio, yo siempre tengo mucha alegría por tu presencia y sobre todo por tus intervenciones y aportes. De verdad que yo siempre me alegro y siempre le felicito y me complace mucho que personas como tú estén en estos caminos. Pero es bueno que quede claro que definitivamente sí dicen los reveladores, dicen que cuando un hijo, bien sea abonal o magisterial, o bien sea creador, se autotorca como criatura, como niño, es acompañado por estrellas vespertinas, le ayudan, pero nunca, nunca se refieren a que esas estrellas vespertinas sean visibles, sean mortales. De manera que eso es importante que esté claro para evitar eso. De manera pues que, bueno, esto es importante que se comente y que se respete, así como dijo la estimada Amor. De manera pues que son opiniones muy respetadas. Gracias, Marce. Javi. Bueno, yo por esa vez me posiciono del lado de Octavio, porque realmente cuando empecé a preparar el tema, esa parte que la conocía, no la puse precisamente para que habláramos de realmente quién podría ser. Pero como dice bien Marcelino, eso depende un poco de la percepción que tiene cada uno de nosotros. Pero yo recuerdo también otro pasaje que lo borré del tema porque era muy larga la presentación, que hay un momento en que le preguntan a Jesús que por qué no hace nada para Juan. Entonces Jesús dice que conociendo él el alto destino al que estaba destinado, el alto cargo al que estaba destinado, Jesús dejó de preocuparse. Entonces, él sabía perfectamente el cargazo que iba a ocupar, porque sabía lo que iba a pasar en el futuro. Luego, estoy casi más cercano a la tesis de Octavio que a la tesis de Marcelino, pero ambas son válidas, porque hay algo como contradictorio, ¿no? Los reveladores igualmente nos dicen que nada de extraño tuvo el nacimiento de Juan el Bautista. Y en principio no tenemos por qué no creerlo a los reveladores. Pero, ¿qué queréis que os diga? A mí particularmente, como ser humano imperfecto y limitado, no llego a entender claramente el tema. Entonces estoy a medias entre la marejada de Octavio y la marejada de Marcelino. Y realmente me planteo un problema porque no tengo una idea clara al respecto. Y lo dejo es por manifestar mis grandes dudas, que ya las manifesté al principio de la presentación. Gracias. Gracias, Javi. Octavio. Es que a mí se me hace muy relevante, sino qué caso hubiera tenido mencionar los reveladores, qué caso hubiera tenido mencionar que el mismo mortal que acompañó a Jesús cuando estuvo aquí, como mortal. O sea, están diciendo que un ser espiritual acompañó a Jesús de forma de mortal. Mejor, ¿para qué lo mencionan entonces? Mejor no hubieran dicho nada. Mora, ¿me permitís? Incentivar nuestra imaginación. Ramiro, levantás la mano, adelante. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con Marcelino que en el documento 114 del mortal que habla de Jesús y no de alguien encarnado, ¿sí? Para mí va más por ese lado. Yo entiendo que si hubiera sido un ser celestial como un revelador, le hubieran dicho, bueno, para cumplir esta misión especial de alguien que se llamó Juan el Bautista, se encarnó tal ser, como en su momento lo dijeron con Melquisedec, con Maquiventa.
Me inclino más porque era... eh, me acerco más a lo que piensa Mora, que es lo de podría haber sido un reservista del destino. Me inclino más por ese lado. Eh, ¿Por qué han elegido de que sean Zacarías e Isabel los padres? Pues yo creo por el parentesco que tenían con María, porque era más fácil que tuvieran contacto durante la vida de Jesús siendo parientes y no totalmente desconocidos. Y hubiera sido más fácil, sí, a María, a Gabriel, decirle, mira, tu prima Isabel ya ha concebido tal y tal, que decirle una tal Isabel ilustre desconocida, que no fuera pariente, bien, eso ocasionó que María fuera a visitarla a Isabel en otro momento. Eh, sí, no entiendo, no sé por qué los reveladores no aclararon más este tema, pero si no lo aclararon, yo me inclino más porque era o un simple mortal como nosotros o a lo sumo un reservista del destino. Voy más por ese lado. Gracias, Gracias. Remy. Gracias. ¿Algún otro comentario, por favor? Marcelino, adelante. Gracias, estimado Mora. Sí, estimado Ramiro, ya aclarando lo que tú dices, aumentando pues lo que acabas de comentar o complementando, mejor dicho, definitivamente es así, es así. Pero ampliando un poco más esta parte de los reservistas, recordemos que son mortales comunes y corrientes los reservistas, totalmente como nosotros, excepto que llegan a un servicio tal que le permite alcanzar el tercer nivel de los círculos psíquicos, de los 7 círculos del logro. Y a partir de ese tercer nivel, segundo nivel, primer nivel, no olvidemos que estos reservistas vienen en la política, en lo económico, en lo social, en lo empresarial, en lo científico, lo ecológico o en lo religioso. Entonces alcanzan esos niveles porque son generalmente de mente amplia y además de alcanzar esos niveles tienen grandes, importantes misiones planetarias, desde la más humilde que pudieran compartirse por allí en los lugares más humildes hasta las conexiones con las distintas naciones y representantes de las distintas naciones poderosas del planeta. Los reservistas, cada reservista resucita a las 36 horas, es decir, cuando fallece, el nivel le permite ser resucitado a las 36 horas en el primer mundo de estancia, tal de una manera como el maestro Jesús humildemente se sometió. Y entonces es un humano con nosotros, de manera pues de que es importante que tengamos eso claro. Gracias, Marce. Igualmente hubiese estado dormido poco tiempo, un año, año y medio, no más, porque cuando resucita Jesús hace la dispensación general, así que ahí se despertó Juan, si no fue al tercer día. Gracias, Marce. Octavio, mi amor, la palabra es tuya. Perdón, va a ser mi última participación sobre este tema. Yo nada más quiero que me ayuden acompáñenme con esta interpretación. Un reservista del destino es un mortal ascendente que todavía no ha sido fusionado. No sabemos si va a tener la oportunidad de fusionarse inmediatamente después de que muere y que pasa la vida monoteal. Desde el punto de vista administrativo y tal vez espiritual, no tiene la capacidad, pienso yo, para ser ordenado como príncipe planetario, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay un orden jerárquico. Primero van las estrellas matutinas, que es la primera estrella, ese primer ser que engendra la ministra divina con Jesús como príncipe, como gobernante y soberano del universo local. Luego siguen las estrellas vespertinas, después sigue las órdenes de los Melquisedec, que en este caso debemos recordar que el vicegerente sí, el que sigue después de Juan Bautista, aquí en Urantia, es Melquisedec. Entonces, si ustedes se fijan, está implícito la orden jerárquica. En un momento dado, si Juan Bautista está a cargo de ahorita de esos 24 consejeros,
después pudiera quedar Melquisedec, el cual no ha tomado tampoco el cargo. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista, un mortal no puede todavía tener ese privilegio. Por esa razón, vuelvo yo a insistir, este Juan Bautista debe ser esta estrella vespertina, porque no creo que un mortal, aun por más que fuera un reservista del destino, qué méritos pudiera tener en un momento dado, no creo que más que un Melquisedec o más que una estrella vespertina. Ahora, ese es otro tema que después podemos discutir porque nunca se ha mencionado, pero lo voy a decir, es un punto que yo he visto. Para mí los reservistas del destino en este planeta no están actuando. Si ustedes podemos leer los 12 puntos de sus actividades que deben tener en este planeta, no se realizan. ¿Por qué? No lo sé. Yo pienso que es por la línea evolutiva de Urantia, pero no se aplica. Muchas de las cosas que ahí dicen que deben de hacer no lo hacen. Entonces, ¿cómo es que van a nombrar a un reservista del destino, miembro de este consejo, a través de la figura de Juan? Si también en esa situación, muchas de las cosas que ellos deben de hacer no se están aplicando en la realidad en Urantia. Y ese es otro tema, si nos metemos a hablar de eso. Pero me gustaría que el hermanito Javier Martínez, que es el que hace este tipo de conferencias, tocara ese punto y lo viéramos a fondo. Porque siempre que se lee eso de los reservistas del destino, ahí dice muy bonito todo lo que debe de hacer y cuál es la misión de cada uno de ustedes. Pero nosotros volteamos a la realidad y en la práctica, yo no veo que estén trabajando. Perdón, ese es mi punto de vista. Gracias y gusto en saludarlos. ¿Me permite, Mora? Gracias. Sí, dame un segundo. Gracias, Sí. Octavio. Marcelino se ve que tuvo problemas de internet y se cayó. Personalmente, lo poco que recuerdo de los reservistas del destino es que son humanos que actualmente no llegan a 1000 o 10.000, me parece que 1000 personas, Son muy poquitas, sí, menos de 1000, son muy 900, sí. pocos, y que son, digamos, como que sus ajustadores los van guiando a hacer determinada cosa para el bienestar de la evolución. Así es. Entonces son humanos comunes, según mi entender, y que en el momento Así preciso es. hacen lo que tienen que hacer. Rami, por favor. No, volviendo a esto, sí, a ver, hay algunos reservistas del destino que son conscientes de lo que son y muchos que no, ¿sí? Pero son guiados desde su nacimiento. Por otro lado, en el caso de que Juan el Bautista hubiera sido una estrella vespertina, tendría que haber sido consciente de su misión, y indudablemente Juan no lo era del todo. Entonces no se hubiera cuestionado tanto, sobre todo cuando estuvo preso, se hubiera cuestionado su fe, ¿sí? O se hubiera preocupado, bueno, pero ¿será Jesús o no? ¿Será el Mesías o esto o lo otro? Por eso, por otro lado, ahora que recuerdo, dentro de este consejo de 24, si mal no recuerdo, también está Moisés. Sí, en algún momento, si Javi, si mal no recuerdo, creo que lo he leído por ahí, en el libro, así que, y bueno, se van rotando, ¿no? Las presidencias. Yo creo que una estrella vespertina hubiera sido consciente de su misión y no hubiera tenido las dudas como era Maquiventa en su momento, que siempre estuvo claro qué vino a hacer. Por eso me inclino que era un ser humano común y corriente, que tal vez era, no podemos asegurarlo porque los reveladores no nos lo dicen, un reservista del destino, que muy posiblemente no hubiera sido consciente que era un reservista del destino. Pero bueno, todas estas son especulaciones. Lo que tenemos en concreto, que era un ser humano como nosotros, que de alguna forma fue puesto en una familia donde su padre era un sacerdote del Templo de Jerusalén y tuvo una formación, fue dirigido hacia una formación específica debido al trabajo que tenía que llevar como precursor de Jesús. Así es como yo lo veo. ¿Sí? Gracias. Gracias, Rami. Y bueno, y hablando del Consejo de los 24, en el año 2030 va a haber cambio de gobernante planetario. Sí. Marcelino, por favor, que Gracias. recuperamos.
acabaron de quitar la electricidad y por eso me salí. Pero bueno, a Dios gracias, todavía hay internet, no se ha caído el internet. La quitan hasta 3 veces en el día. Esto es nada fácil, esta situación en Venezuela. Bueno, es importante que quede claro el hecho de que el príncipe titular de Urantia hasta ahora es Micael en Jesús, es el príncipe titular, pero el vicegerente, la mano derecha, es Maquiventa Melquisedec. Indiscutiblemente que estos 24 consejeros tienen una gran capacidad de cooperar, aconsejar y de dar sus opiniones sobre las difíciles circunstancias que tienen los 37 planetas aislados. Y por supuesto son seres que han tenido un servicio muy importante en Urantia. Eso está claro. Y que Micael pues delega en ellos ese tipo de opiniones, pero el príncipe vicegerente sigue siendo Maquiventa Melquisedec. Por supuesto, ya todos ellos, todos, ya seguramente fueron miembros de este gobierno planetario seráfico como gobernador general, seguramente porque han pasado ya por lo menos más de 20 siglos o unos 20 siglos, ¿no? Y no olvidemos que los que se menciona son 16, lo que se menciona, hay 4 que están siendo colocados por opinión de los 16 y que están pendientes para los nuevos líderes, que ocupen los nuevos líderes de estas generaciones siguientes y en generaciones muy futuras están pendientes los otros 4 puestos que también son postulados por los 16. De manera que como los mencionados son 16, ya todos han ocupado el cargo de gobernador general, porque son 16, ya han pasado ya unos 20 siglos, y es uno cada 100 años, y coincidiendo con Mora, hay posibilidades de que sí, este movimiento, este nuevo gobierno seráfico planetario se inicia a partir de Pentecostés. No olvidemos que Pentecostés en el año 30, el 18 de mayo, el 18 de mayo del año 30. Entonces, seguramente en este año 30, seguramente habrán cambios que probablemente no habrá nada visible que captar, pero es posible que a nivel energético se produzcan algunos acontecimientos importantes para el planeta y es muy esperanzador. Entonces, eso quería comentar, estimada Amor. Gracias, Marcelino. Bueno, y se nos está finalizando el tiempo. Una única oportunidad para que alguien quiera hacer el comentario final. Javi. Nada, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Ok, bueno, les agradecemos en nombre de Es Posible un Mundo Mejor por su presencia y les comentamos que luego pueden ver este video y los demás en nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, y que la próxima reunión va a ser para mayo y el tema los viajes de Jesús y su estadía en Urmia. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Gracias. ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Esta familia te da las gracias por tu asistencia. Te esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego.